Buenas tardes ya jóvenes estudiantes. Nuevamente estamos en esta clase virtual. Esperemos de que en los siguientes días pues se vaya mejorando la situación, sobre todo conflictos de carácter social. Bien, para hoy un nuevo capítulo, pero vamos a seguir estudiando la solicitación de la tracción-compresión. Titula el capítulo cuarto, tracción-compresión biaxiales o en dos direcciones, ¿no es verdad? En los capítulos anteriores, sobre todo el 2 y el 3, nuestro estudio estaba orientado a considerar, sean basas individuales, la base estructural, la hemos denominado, bajo distintos casos de solicitación. Etcétera. Toda la acción estaba referida al eje longitudinal X, nada más, ¿no es verdad? Y en esta única dirección sobre el elemento examinado se producía como efecto tracción o compresión. Efecto unidireccional o tracción-compresión en una dirección. Lo propio cuando estábamos estudiando cerchas. Aislando una base de este tipo de estructuras. Esta, por ejemplo. La base B. En la base B, como resultado de la solicitación externa, esta base quedaba sujeta a una fuerza normal interna, N sub B y N sub B, y como el caso de la base estructural, toda la acción se llevaba a cabo según la dirección del eje longitudinal X. Por lo tanto, habíamos estudiado, sea en sistemas hiperestáticos o sistemas isostáticos,
tracción, compresión en una dirección o unidireccionales. Ahora bien, existen otro tipo de estructuras distintas de las compuestas por basas. Estas estructuras compuestas por basas geométricamente pueden calificarse como estructuras unidimensionales. De ahí que la tracción-compresión se realiza en una dirección. ¿En qué dirección? En la dirección del eje longitudinal X, como bien sabemos, ¿no es verdad? Deformación, solicitación, todo en dirección del eje X. Otras estructuras. Estas estructuras, las que vamos a tratar ahora en este capítulo, no están compuestas por basas. Más bien se definen en un espacio medio superficial. Se dice que forman parte de lo que viene a llamarse la construcción laminar. De forma concreta, estamos hablando de depósitos o compartimientos para poder almacenar depósitos, también tanques, por así decirlo, más simple, en cuyo interior pues se almacena cierto material, puede ser un líquido, un gas, hasta un material sólido. Internamente se crea un efecto de contención de ese material almacenado o alojado mediante una presión interna como acción característica de estas estructuras. Estos dos ejemplos tenemos un depósito de forma esférica y uno de forma cilíndrica. En su interior se almacenará algo, ¿no es cierto? Un sólido, un líquido o un gas. Si es un gas, por ejemplo, vamos a suponer, para hacerlo más sencillo y asimilable, esta explicación, que este sea un balón de fútbol. Los varones principalmente ya se estarán imaginando un balón de fútbol. En su interior, ¿qué material está? Pues un gas, ¿no es cierto? Ahora, el gas contenido crea pues en toda la superficie interior, se llama pared, una presión, porque la pared, el material se impide a que el gas pueda salir o escapar. Se crea una presión interna. Lo propio en este compartimiento de configuración cilíndrica. Se aloja un material y, como antes, internamente se produce este tipo de solicitación, producto de la presión ejercida sobre las paredes de los tanques o depósitos por el material. Aquí en estas dos esquematizaciones gráficas primeras que estamos mostrando, ¿cómo es que se puede cuantificar tracción o compresión? Hay condiciones, por supuesto. Ya hemos identificado en qué tipo de estructuras. Estas estructuras no son pues compuestas por basas, ¿no es verdad? Sino se componen a través de elementos básicos, placa, cáscara o shell en inglés.
Lo que están viendo aquí, coloreado de celeste, es justamente este elemento. Diferencial de área se llama como elemento básico. Es como una base de la cercha. ¿Cómo se compone la cercha? Mediante el ensamblaje de un número determinado de basas, ¿no es verdad? Con extremos articulados. ¿Y cómo se componen estas estructuras? Mediante el ensamblaje imaginario de este conjunto de elementos básicos de área. Ahora bien, producto de esa acción que hemos hecho o hemos referido, la presión P, cuando el radio de curvatura, radio de la esfera para este caso, radio del cilindro para este otro compartimiento, espesor de la pared, espesor de la pared también, aquí se puede apreciar yo creo que mejor. Condición, cuando este espesor sea muy pequeño, bastante menor comparativamente a estos radios de curvatura, se dice que estas estructuras, debido a la presión interna, tienen poca capacidad resistente a flexión, más bien trabajan como una membrana. Y entonces, bajo estas condiciones, en vez de la flexión, se presenta el estado de solicitación de la tracción-compresión, por lo menos cuantificable en dos direcciones. Ahora bien, ¿cómo es que actúan estos esfuerzos de membrana? ¿Qué es una membrana? Para poder definir. Un poquito más grande voy a dibujar a este elemento básico. Como puede apreciarse, este elemento básico tiene curvatura en dos direcciones. Por lo tanto, radios de curvatura en dos direcciones. El espesor T, a continuación dibujamos. Ahí está el espesor T. La presión interna actuando perpendicularmente en cada punto
de la estructura afectada y de modo perpendicular. Ya más adelante vamos a ver con precisión qué estamos haciendo mención. Hay un plano teórico medio de esta superficie. Uy, uy. Mejor, porque estamos hablando de superficies con curvatura, superficie media. Entonces, la condición geométrica. Cuando esta dimensión, estamos repitiendo con este otro dibujo, sea menor a este radio, R1, o a este otro radio, R2, el elemento trabaja como una membrana, se dice. Es decir, producto de la presión interna, los cuatro lados van a tratar de experimentar extensión, por ejemplo, es lo más habitual. Cuando se contiene un material al interior de cierto compartimiento o depósito, ese es el efecto. ¿Se entenderá? La presión produce tracción en todo lugar del elemento o de la estructura. Ahora bien, estos esfuerzos se dice que tienen su acción tangencialmente a esta superficie y están distribuidos uniformemente en esa superficie o en el espesor del elemento. Llamémosle en esta dirección esfuerzos sigma sub 2 y en esta otra dirección esfuerzos sigma sub 1. Vamos a dar lectura al texto de este material que a propósito ya lo tienen disponible, jóvenes. En plataforma se encuentra este material del capítulo 4. Cuando el espesor de pared es pequeño en comparación a los radios de curvatura, ya se ha explicado, la estructura tendrá poca resistencia a flexión y actúa principalmente como una membrana, donde los esfuerzos de tracción o que pueden ser también de compresión, vamos a ver cuándo se puede presentar compresión, tienen presencia tangencialmente a la superficie media de la pared y están uniformemente distribuidos a través de su espesor. Además, se dice que estos esfuerzos en dos direcciones, sean de tracción o de compresión, los podemos calcular simplemente haciendo uso de ecuaciones de equilibrio estático.
Por lo tanto, se pueden considerar como estructuras isostáticas, ¿no es verdad? No hiperestáticas. Algunos ejemplos prácticos. Ya habíamos mencionado el caso en estas tomas fotográficas de un tanque de configuración esférica, característico para almacenar, por ejemplo, combustibles, ¿no? Este otro compartimiento de configuración cilíndrica, también este de cilíndrica con su eje vertical, eje horizontal. Cualquiera de estos elementos entonces se reproduce mediante el ensamblaje pues, de estos elementos básicos, ¿no? A los que hemos hecho mención. Punto 2. ¿Cómo es que calculamos los esfuerzos en estas estructuras para poder determinar en dos direcciones esfuerzos normales? Primeramente, identificamos las estructuras con mayor propiedad a las cuales vamos a hacer referencia. Se conocen como superficies de revolución bajo presión interna, como la estructura que estamos observando más o menos tiene la forma de un huevo, ¿sí? ¿Por qué se denomina superficie de revolución? Voy a abrir un espacio importante. Ahí. Por ejemplo, ¿cómo es que se puede reproducir una superficie cilíndrica? Nos imaginamos, primeramente, un eje vertical. Dibujamos en un lado una línea recta con mayor grosor, lo dibujaré. Esta línea recta respecto a ese eje tiene una distancia perpendicular al eje D y tiene una altura H. Ahora nos debemos imaginar de que esta recta rota alrededor del eje vertical. ¿Qué es lo que produce? Un cilindro, ¿no es verdad? Por lo menos produce la parte cilíndrica de un compartimiento cilíndrico. Esto es lo que me produce. La distancia D es pues sencillamente igual al radio del cilindro. ¿Cómo es que se genera una superficie de revolución esférica?
haciendo rotar la mitad de una circunferencia. ¿Es así o no? Alrededor del mismo eje vertical. Y tendremos pues como resultado a la esfera, ¿no es verdad? Esfera. El radio de, de este sector circular, o la mitad de una circunferencia, es al mismo tiempo el radio de la esfera. Y así podemos ir generando cualquier configuración para una superficie de revolución. Si nosotros tenemos como generatriz, se llama esta línea básica que produce pues, la superficie de revolución rotando respecto de ese eje vertical. Si nosotros tenemos esta línea, por ejemplo, igual distante en su extremo más separado de en relación al eje. ¿Qué es lo que obtendremos como resultado? Seguramente a todos se han imaginado, ¿no? Vamos a tener pues como resultado un cono, ¿no es verdad? Un cono. Esta es la superficie de revolución entonces generada. Y el radio del cono es igual a D. Estas son las estructuras que vamos a estudiar y así generadas como superficies de revolución. En el caso de esta figura, será pues la mitad de una elipse, ¿no es cierto?, la que dará lugar a esa forma de la superficie. Esta línea curva rota respecto a este eje vertical y genera pues una superficie de revolución más o menos parecida a lo que puede ser un huevo nuevamente, para tener una mejor idea. Esta configuración representa a un caso más general que estos bastante conocidos. Superficie cilíndrica,
superficie esférica y superficie cónica. Un cono truncado también fácilmente, yo creo que ya nos estamos imaginando, se podrá generar. Bien, seguimos definiendo la geometría de este tipo de estructuras. Dos tipos de líneas se pueden identificar. Unas son horizontales y todas ellas son circulares. Se conocen, por lo tanto, estas como líneas circulares o paralelas. Ustedes hagan un corte imaginario a estas estructuras. Horizontalmente. Siempre vamos a obtener una línea circular, ¿no es cierto? En cualquier caso. En el cono, digamos yo a esta altura, hago el corte. Entonces obtendré como resultado aproximadamente ese círculo. Entonces, esas son líneas paralelas o circulares, estas, producidas por el seccionamiento de la superficie de revolución mediante un plano horizontal. Ahora, si nosotros seccionamos por un plano vertical a esta superficie de revolución, ¿qué resultado obtendremos? Estas líneas que pueden ser definidas en un plano vertical y que se conocen como líneas meridionales. Estas. Si nosotros seccionamos el cilindro, por ejemplo, mediante ese plano, ¿qué es lo que obtendremos? Estas dos líneas, ¿no? Esta se verá y esta otra de aquí atrás. Solamente en el caso de la esfera, si seccionamos mediante este plano, el resultado nuevamente va a ser una línea circular o un círculo. Si seccionamos al cono por un plano vertical, justamente pasando este plano vertical por el vértice del cono, ¿qué resultado obtendremos? Un triángulo, ¿no? Un triángulo isósceles. Entonces, estas son líneas meridionales generadas por seccionamientos verticales de la superficie de revolución. Obsérvese internamente. Aquí está el espesor de pared, E. Siempre, seguramente todos conocemos distintos tipos de tanques, ¿no? Desde tanques de almacenamiento de agua, por ejemplo. Este espesor es pues muy pequeñito comparativamente con el radio, ¿no? De toda la estructura, o el radio de curvatura. Asimismo, vamos a definir un elemento básico de área. Como resultado de la intersección de dos líneas circulares con otras dos líneas meridionales. Se define, producto de esta intersección, cuatro puntos, A, B, C y D. Y aquí está la superficie resultante.
Como el elemento básico de área, le voy a designar yo como diferencial de área. Tangencialmente o en un plano horizontal, en dirección de las líneas circulares, es decir, horizontalmente, nuevamente. Surgen los esfuerzos circulares o anulares, también se llaman, sigma sub 1. Y con relación a las líneas meridionales, tienen presencia como resultado de la presión interna los esfuerzos meridionales sigma sub 2. Es lo que produce la presión interna P, actuando en las paredes o en cada punto en el interior de estas estructuras. De modo general, ¿cómo están actuando? Un punto, por ejemplo, este punto, forma parte de una curva, la curvatura de la estructura. Trazamos una recta tangente, es decir, perpendicular por este punto. Bueno, sí, un poquito más alejado. Entonces, la presión en cada punto tiene su acción de modo perpendicular a esa recta tangente en el punto considerado. En el siguiente dibujo estamos aislando este elemento básico. Obsérvese A, B, D y C, dice A, B, D y C, ¿no es cierto? O A, B, C, D. ¿Qué es lo que podemos apreciar en este elemento básico? Puede ser hasta un mismo punto. Aquí ya se puede distinguir E, el espesor, este espesor, ¿no? E. Y de modo general, dos radios de curvatura para una superficie de revolución posibles. Horizontalmente o con relación al plano horizontal. Estos dos puntos limitan horizontalmente al elemento básico a través de un ángulo subtendido diferencial de θ sub 1 y un radio R1, como se puede apreciar. Este radio R1 corresponde a esta curvatura en un plano horizontal del elemento básico. El centro O1 con relación a las líneas meridionales ahora. A estas líneas. Tenemos punto superior, punto inferior. Curvatura. Que tiene relación con un radio R2 y un ángulo diferencial de θ2 que limita en la dirección meridional al elemento básico.
Ahora bien, tangencialmente al plano medio, dice, ¿no es cierto? Así es como hemos empezado la explicación. Dibujo nuevamente este plano medio. Aquí también por si acaso no es recto, tiene curvatura, ¿no? Tangencialmente estarían teniendo presencia los esfuerzos, primero anulares o circulares, sigma sub 1, en las dos caras del elemento básico y con sentidos contrarios por equilibrio. Y meridionalmente, los esfuerzos sigma sub 2 también tangencialmente en los puntos considerados. Es lo que produce la presión interna P. Ahí tenemos los elementos geométricos descritos de la manera indicada para un elemento básico de área. En este texto, repito que ya lo tienen disponible, de manera extensa se están explicando todos los componentes geométricos que van apareciendo en esta esquematización gráfica. Ahora, ya para efectos de deducir una ecuación que nos permita calcular los esfuerzos en dos direcciones en este tipo de estructuras y para un elemento básico. Primeramente vamos a considerar un corte horizontal. Un corte horizontal y vamos a ver desde arriba. Es lo que aquí está mostrándose, pero yo lo voy a repetir. De modo general, la superficie de revolución. Entonces voy a afectar por un plano horizontal o mediante un plano horizontal. ¿El resultado cuál va a ser? Si vemos de arriba para abajo una línea circular, ¿no es verdad? En el elemento básico vamos a tomar una partecita de esa línea circular. Y es lo que nos está mostrando aquí. Repito, vamos a reproducirlo. Lo que estamos observando puede ser una cara AB o una cara CD. Aquí parece que está escrito aquello. AC, BD dice.
Los hombres tienen acción sobre los lados. Ah, no, no los confundiré. Esta línea central donde está contenida, pues, la superficie media. Estoy dibujándola. El centro, o uno, le hemos identificado ese centro. Aquí está el centro. Mejor esto lo voy a copiar para que ustedes puedan mejor darse cuenta. Y lo copiaré. Ahí está mayor escala. O uno es lo que estamos representando. Esto, ahí está. Estoy viendo desde arriba, ¿no es cierto? Este corte horizontal primeramente. El radio R1, pues estará dispuesto de esta manera. Ángulo, anoté radio 1. Ángulo es diferencial de tita 1. Si trazamos una línea central o bisectamos este ángulo, diferencial de tita 1, tendremos a cada lado diferencial de tita 1 medios y diferencial de tita 1 medio. ¿No es verdad? Este ángulo estoy bisectando. Bien, dicho esto, ¿cómo se está presentando la presión? De esta manera. P. En los extremos surge tangencialmente. Por este punto, trazando una recta tangencial, será pues perpendicular a R1, ¿no es cierto? O al radio. Rectas tangentes por cada extremo a esta curvatura. De esta manera se definen los esfuerzos anulares sigma sub 1 y sigma sub 1. Ahora bien,
Sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. Fuerzas. En el título de aquí dice, fuerza resultante F1 originada a fuerzas resultantes, originada por estos esfuerzos, sigma sub 1. Los primeros esfuerzos que estamos identificando. Aquellos que se ubican horizontalmente, recuérdese, o tienen correspondencia con las líneas circulares u horizontales. También se designan como líneas anulares. Sumatoria de fuerzas, nada más. La sumatoria mejor, ¿no? Todavía no es la condición de equilibrio la que estamos utilizando. Ya. ¿Qué fuerzas van a controlar la presión? La presión, ¿qué tipo, qué esfuerzo, qué componente? Seguramente, obsérvese, no están pues en la dirección de P, sino más bien que habría que calcular o definir las componentes de los esfuerzos anulares sigma sub 1 en dirección de P. Vamos dibujando aquello entonces. Esa componente vertical y esta otra, ¿no es cierto? Es ángulo. ¿Dónde se repite este ángulo? Diferencial de θ 1 medios. Aquí, medio, o la mitad. Lo propio aquí, perpendicular y perpendicular, correcto. Aquí, diferencial de θ 1 dividido entre 2. Resultante sea F1. Esto puedo escribirlo.
Resultante de los esfuerzos anulares le designaré en dirección de la presión P. Bien, ahora sí voy a escribir manualmente. F1 igual. Tenemos 1 y 2. Una en cada extremo, ¿no es cierto? Esta componente voy a cuantificar. Paréntesis. Requiero primero corchetes. Recién paréntesis. Estas componentes verticales son sigma sub 1 por el seno de diferencial de θ 1 medio. Lo mismo esta componente, ¿no es verdad? Entonces, 2 veces que sigma sub 1 seno de diferencial de θ 1 medio. Hasta ahí de acuerdo. Pero este es un esfuerzo. Esfuerzo. Aquí, resultante. Esta es una fuerza. Fuerza. Fuerza resultante de los esfuerzos anulares sigma sub 1 en dirección de la presión P. ¿Cómo puedo transformar el esfuerzo y expresado mediante una fuerza? Multiplicado el esfuerzo por un área, ¿no es cierto? Por un área. ¿Dónde tienen presencia estos esfuerzos anulares? Aquí nuevamente voy a dibujar el elemento que estamos examinando. De forma representativa, nada más uno hemos ido dibujando de estos esfuerzos. El esfuerzo sigma sub 1. Sigma sub 1. ¿No es verdad? ¿En qué área están repartidos? Serán muchos, no solamente este. Y el área es ese área, ¿no es verdad?
Relacionado se entenderá con las líneas meridionales. Aquí es donde están actuando los esfuerzos sigma sub U. ¿Cómo cuantificamos ese área? Este área que es igual teniendo en cuenta de que esta dimensión es el espesor E. Esta. Y esta otra dimensión, ¿a qué será igual? Como son contenidas en líneas meridionales, corresponde un centro O2, un radio R2 y un ángulo diferencial de θ 2. ¿No es verdad? Así es como podemos cuantificar este área en el cual tienen su acción los esfuerzos sigma sub 1, un área perpendicular, si vale el T. Por lo tanto, ese área en el cual están distribuidos los esfuerzos sigma sub 2 es esta línea curva, ¿cuánto vale? R2 por diferencial de θ 2. El espesor, primeramente, E por R2 y por diferencial de θ 2. Cerramos corche. Ahora bien, aquí hay algo bastante interesante. El seno de diferencial de θ 1 medios es igual prácticamente a diferencial de θ 1 medios por tratarse de ángulos bastante pequeños. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer el siguiente cálculo. Seno de 1.5 grados igual seno de 1.5, tal vez alguien con la calculadora, a ver, voy a tratar de buscar yo. Es 0.026177. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, está bien. Muy bien. Gracias, señorita Liz. Ahora, igual hemos dicho 1.5 al valor angular, ¿no? Pero en grados está, debo multiplicar esto para convertir en radianes por pi sobre 180. Grados. Grado con grado se simplifica y tenemos en radian. Ahora bien, hago la siguiente operación. 1.5 multiplicamos por la constante pi y dividimos entre 180. Resultado, 0.26 igualito. Esto nada más se cumple para ángulos pequeños. Entonces ustedes pueden hacer la prueba con otros ejemplos, ¿no? Y ángulos pequeños considerados. Siendo así, seno de diferencial de θ 1 es igual a diferencial de θ 1 medios, ya lo hemos demostrado. Diferencial de θ 1 medios, el 2 se simplifica con este 2. Entonces, para F1 tengo
sigma sub 1. El espesor E, el radio R2 y por el producto del diferencial de tita 1 por diferencial de tita 2. Esta es la resultante que me producen los esfuerzos anulares sigma sub 2 en dirección de la acción, que es la presión interna. Ecuación 1. Ahora, efectuando similar análisis para la otra dirección. Aquí directamente yo les voy a ir explicando en lo que tenemos el material. Aquí está. Un corte mediante un plano vertical entonces, para poder apreciar la presencia de estos esfuerzos meridionales. Aquí está la superficie de revolución nuevamente. Esta vez seccionamos dicha superficie mediante un plano de este tipo, ¿no? Vertical. Tendremos como resultado esto es en el espacio y tendremos una línea ovoidea nuevamente, producto de ese corte. Y de esa línea estamos nada más examinando ahora una partecita, y esa partecita es esta. Corresponde a la cara vertical, ¿no? A esta cara vertical, a esta, en el elemento básico. Bien, elementos geométricos. Centro 2, un radio R2 hasta la superficie del hasta la superficie media. Superficie media. Y un ángulo diferencial de tita 2. Aquí está. Diferencial de tita 2 o 2. Estamos haciendo una bisección de este ángulo, por lo tanto tendremos las cantidades arriba, diferencial de tita 2 medios y diferencial de tita 2 medio. Línea central correspondiente al plano medio. Por los extremos se están desarrollando pues los esfuerzos meridionales sigma 2 arriba y abajo, producto de la presión aplicada. Ahora bien, como antes, para poder neutralizar la presión, contribuyendo a la neutralización los esfuerzos sigma sub 2. ¿Qué componentes debo considerar ahora? La componente horizontal, ¿no es verdad? Por arriba y por abajo.
Perpendicular al radio es así como están surgiendo los esfuerzos. ¿Cómo cuantificamos las componentes en dirección de la presión P? Y como obsérvese, tienen el sentido opuesto. Evidentemente van a neutralizar la presión interna. Estas componentes en dirección de P para el esfuerzo sigma sub 2. El ángulo diferencial de θ 2 medios, ¿dónde se repite? Perpendicular, perpendicular, ahí. Diferencial de θ 2 medios. Y de la misma manera aquí, diferencial de θ 2 medios. Entonces, las componentes que neutralizan son o valen sigma sub 2 por el seno de diferencial de θ 2 medio. Efectuando las mismas consideraciones que se han realizado para los esfuerzos anulares, llegamos a la obtención de la siguiente ecuación como resultante de estas componentes. F2 estoy designando a esa resultante. Sigma sub 2 por el espesor E por el radio R1 diferencial de θ 1 y diferencial de θ 2. En el material de apoyo didáctico aquí está todo bastante bien explicado, deducido. Nosotros aquí estamos repitiendo para que puedan tener una mejor asimilación. Esta segunda ecuación entonces que estamos planteando. Respecto a la resultante de fuerza que me producen los esfuerzos sigma sub 2 meridionales para poder neutralizar la presión interna P. Estas componentes tienen sentido, repito, contrario al sentido de P. Siguiente paso. ¿Cómo cuantificamos la resultante ahora producida por el esfuerzo? Como esfuerzo, la presión interna se puede considerar como un esfuerzo. Solicitante. Presión interna. Unidades de los esfuerzos. Esto lo efectuamos de la siguiente manera. Y rapidito voy a dibujar. Un punto representativo nada más hemos dibujado para la presión interna, P. Pero en realidad la presión interna pues está afectando también a la superficie total del elemento básico, es decir, a toda esta superficie, ¿no? Ahí se encuentran distribuidos los esfuerzos P en toda esta superficie. Si P como presión interna tiene las unidades de un esfuerzo para que se obtenga de esta presión interna una fuerza resultante, deberé multiplicar P
por un área. ¿En qué área tiene su acción P repartida en toda esta superficie? En un área cuantificable de esta manera. ¿Cuánto vale esta cara? ¿Y cuánto vale esta cara? Esta cara está asociada con las líneas meridionales, mejor dicho, circulares u horizontales, y tiene un valor de radio R1 por diferencial de θ1. Y esta otra dimensión, este otro segmento de arco vertical con las líneas meridionales se relaciona. Longitud de este arco, el radio R2 correspondiente a esa dirección por diferencial de θ2. Entonces, la resultante debida a la presión interna como acción solicitante en estas estructuras. F3 está designando en este material. Será igual a P por el área que se calcula del elemento básico como producto de las dimensiones de estas dos caras, ¿no es cierto? Sería por R1 por R2 por diferencial θ1 y diferencial de θ2. La tercera ecuación, entonces, que formular para otra fuerza resultante. Luego, recién planteamos el equilibrio, la ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Las que me producen los esfuerzos tienen sentido contrario a la resultante, a la fuerza resultante que me produce la presión interna. Es decir, F1 más F2 tiene que ser igual a F3. F1 es sigma sub 1 por E, R2, diferencial de θ1, diferencial de θ2. Simplemente estamos copiando esta ecuación. La que me producen los esfuerzos meridionales sigma sub 2 más sigma sub 2 E R sub 1 diferencial de θ1 y diferencial de θ2 igual a F3 presión P por el producto de los radios R1, R2 y por diferencial de θ1 y diferencial de θ2. Simplificaciones. Los diferenciales angulares se simplifican. Luego,
al dividir miembro a miembro o pasar a dividir R1 por R2, ¿qué resultado obtenemos? Aquí en una línea está representada la ecuación final. Entonces, tenemos sigma sub 1 sobre R1 más sigma sub 2 sobre R2. En el miembro derecho, la presión P se divide E, factorizando en los dos términos del miembro izquierdo, pasará a dividir al miembro derecho. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Laplace. Fundamental para el cálculo de esfuerzos en dos direcciones, anular sigma sub 1, meridional sigma sub 2, en este tipo de estructuras. En este tipo de estructuras. ¿Sí? Bueno, en esta clase por lo menos hemos abarcado la parte teórica. En la siguiente ya ingresamos con lo que es la aplicación práctica. Preguntas, jóvenes, antes de concluir la clase, tal vez ya tienen otra. Al parecer no hemos tenido ningún problema en cuanto a la grabación de esta clase. Este material se les va a enviar, pues, a la brevedad. Como siempre, disponible en plataforma Classroom. Si no hay preguntas, jóvenes, agradecerles por su presencia en este aula virtual. Dios mediante nos estaríamos encontrando el día lunes de modo presencial. Ojalá sea así. Hasta entonces, jóvenes, que tengan un buen resto del día. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego, joven. Luego, Inge. Hasta luego, señorita. Hasta luego, Inge. Recording stopped.